Listo. Entonces, en primera medida, bueno, voy a hablar de un poquito sobre ecografía no reproductiva del bovino. Y en primera medida, quiero aquí reconocer al doctor Camilo Cabra García, también colombiano, una persona a la que le debo un montón, le debo prácticamente todo lo que sé en ecografía no reproductiva del bovino. Le debo muchas cosas al doctor Camilo Cabra y también es para mí todo un honor que él esté aquí con nosotros en esta reunión, lo cual también pues a mí la verdad me llena de mucho orgullo que él esté por aquí, también por estos lados. Quien no siga al doctor Camilo Cabra, ahí está el dato de su Instagram, dato de las redes sociales. Realmente es aquí en Colombia una referencia realmente en los temas de medicina de bovinos y realmente es todo, para mí es todo un honor que él esté también aquí en este público. Bueno, vamos entonces a comenzar, vamos entonces a avanzar. Y para entrar en materia, entonces, antes de empezar a hablar de ecografía de tórax y abdomen, sí me parece importante, digamos, generar un pequeño, aquí en Colombia decimos un pequeño recorderis, un pequeño recuerdo sobre el tema de los lóbulos pulmonares a nivel de tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo, en donde pues ahí están numerados. Por un lado, número uno, lóbulo cráneo craneal, lóbulo dos, cráneo caudal, lóbulo tres, el lóbulo caudal y el número cuatro, el lóbulo medio. Importante como tomar en consideración que, por ejemplo, el lóbulo cráneo craneal del pulmón derecho, pues digamos que desde el punto de vista de la ubicación de la anatomía topográfica, pues tiene una particularidad. Y esa particularidad está dada que cuando nosotros revisamos desde la estructura de la topografía, encontramos el pulmón y encima prácticamente encontramos la escápula, lo cual por momentos, sobre todo en adultos, lo puede hacer un poquito complejo de explorar ecográficamente, porque realmente la escápula pues está tapando una buena parte de ese lóbulo craneal. Entonces ahí es importante empezar conociendo pues, realmente el tema de la anatomía. Ahora, a nivel de pulmón, ahí en el pulmón derecho, digamos que yo considero que hay dos abordajes. Por un lado, el abordaje caudal. Cuando hablamos del abordaje caudal, tenemos una ventaja con la sonda rectal, con la sonda lineal endocavitaria, y donde realmente lo que podemos hacer es meter la mano por la parte caudal de la escápula, así como la estoy señalando en esta imagen. Y respecto a la porción craneal, respecto a la porción craneal, perdón un momentico, perdón. Eso. Y respecto a la porción craneal, tenemos que ubicarnos es craneal a la escápula y oblicuar la sonda un poco hacia la línea media y lo mismo, pues así, digamos, hacia el otro lado, en donde alcanzamos a ver alguna parte de la estructura pulmonar, que ya pues, la vamos a revisar un poquitico más en detalle en la siguiente diapositiva. Desde el punto de vista de la sonda, como se dan cuenta ahí en las imágenes de la derecha, podemos usar la sonda lineal endocavitaria, la sonda que normalmente utilizamos para hacer ecografía reproductiva. Y realmente se puede ver muy bien. Yo hice la práctica con esa vaca en la finca de la Universidad de la Amazonía, que es sitio donde trabajo, y se puede hacer sin ningún problema. Ahora, cuando estamos revisando los terneros, quiero mostrarles en este video, creo que se alcanza a ver que hay una imagen Doppler. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven bien el video? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, esa imagen Doppler o ese espacio Doppler que está ahí, lo que nos está indicando son las venas, son los vasos sanguíneos torácicos, y en esos vasos sanguíneos torácicos lo que estamos viendo es que ya llegamos prácticamente al aspecto más craneal del tórax. Ahora, tenemos una ventaja cuando son terneros y es que le podemos pedir a un ayudante que nos ayude un poquitico, algún asistente que nos ayude un poquitico con con la patica derecha, con la mano derecha, para poderla levantar un poquitico, para poder meter mejor, pues para poder introducir mejor un poquito la sonda en ese punto. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vemos? ¿A qué es lo normal? Yo siempre considero que uno tiene que saber qué es lo normal para poder reconocer cuando algo es anormal. Digamos que el primer trabajo es reconocer qué es la normalidad.
Ahora, quiero hacer una aclaración y es que, pues obviamente me falta mucha experiencia en este proceso, me faltan muchas imágenes, muchos años de hacer más ecografías. Seguramente no tengo todas las respuestas, no tengo mucha información, pero bueno, estamos en proceso de poder seguir estudiando esta bonita área que realmente me gusta mucho, que es la imagenología. Entonces aquí tenemos dos videos, simplemente dos videos para revisar un poquito el pulmón, la estructura del pulmón, en donde el punto o digamos parte de la importancia es revisar esta estructura, ahí la estoy señalando con rojo, esa estructura ecogénica, en donde ahí se ven las pleuras deslizándose, ahí está la pleura parietal, pleura visceral deslizándose, aquí en la imagen de la izquierda, aquí también estoy haciendo el señalamiento, qué pena, pero tengo un poquito alterado el pulso, pero entonces en eso es lo normal, es decir, en últimas, ¿qué es lo normal? Lo normal es prácticamente que no se vea el pulmón, es decir, que se vean esas líneas, donde esas líneas simplemente son la reverberación del aire que está dentro del pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un pulmón que se encuentra, por ejemplo, colapsado, un pulmón que se encuentra consolidado, el aire desaparece y al desaparecer el aire, entonces estas líneas van a desaparecer. Entonces, esto sería un pulmón normal. Ahora, desde el punto de vista de diagnóstico, en la Universidad de Wisconsin hicieron una, ¿cómo se llama? Como una escala para poder determinar, para poder hacer diagnósticos más fáciles y poder decir en qué, digamos, nivel de daño están esos pulmones. Entonces, ahí como vemos, nivel 0 es que no hay ningún daño, nivel 1 o digamos, o grado 1, si se puede llamar de esa manera, es donde encontramos las estructuras conocidas como las colas de cometa o en alguna literatura se conoce como las líneas B, entonces, donde encontramos estas colas de cometa. El nivel 2 o el grado 2 es cuando tenemos algunas lesiones que pueden llegar a estar sobre 1 centímetro, un poquitico más de 1 centímetro de consolidación, y ahí ya empezamos a hablar de una neumonía lobar o lobulillar. Entonces, y donde esas lesiones se encuentran diseminadas pues, por algunos de los lóbulos pulmonares. Nivel 3 es, o grado 3, la tenemos aquí a la derecha. Entonces, en este grado 3 es cuando tenemos un lóbulo completamente consolidado. Número 4 o nivel 4 es cuando tenemos dos lóbulos consolidados. Y el número 5 es cuando tenemos 3 o más lóbulos consolidados, o sea, o prácticamente dañados dentro de la estructura del pulmón. Que eso también nos sirve para poder generar pues, diagnósticos más acertados y obviamente para también generar pronósticos y a ver, vamos a tratar, no vamos a tratar, con qué vamos a tratar y pues poder generar, digamos, los seguimientos adecuados a estos pacientes. Ahora, aquí hay una pequeña normalidad, esto es por ahí algo de lo que alcanzo a tener por acá, una pequeña normalidad, como vemos en el lado derecho, como vemos en el lado derecho, en la imagen de la derecha, vemos una estructura colas de cometa. En el lado izquierdo vemos una muy pequeña zona consolidada, realmente no alcanza a ser ni prácticamente ni de 1 centímetro. Pues ahí ya comienza uno pues, como a generar sus diagnósticos. En este momento me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Hola. Lo escuchamos bien, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahora, estos videos me los compartió el doctor Camilo Cabra, en donde podemos encontrar ya una estructura mucho más consolidada y vemos en la imagen derecha, que es la única que se está reproduciendo en el momento, en donde tenemos hacia la izquierda de la imagen, tenemos, como les decía, las líneas, que es lo que normalmente vemos. Aquí las estoy rayando con un verde, pero tal vez no se nota, voy a cambiar el color. ¿Ok? Es donde vemos esas líneas que sería lo normal, eso sería lo normal encontrar, y donde vemos aquí en el lado derecho una estructura prácticamente completamente consolidada ahí a nivel de ese pulmón. En el caso de la imagen izquierda, que le voy a empezar a reproducir en este momento, pues encontramos además de la consolidación pulmonar, encontramos también inclusive más, encontramos líquido presente ahí en la zona de las pleuras y realmente ahí prácticamente damos por prácticamente consolidado todo el pulmón o toda esa zona, por lo menos que estamos viendo ahí a nivel de esa ecografía. Bueno, entonces serían al menos
al menos sería un grado 3, al menos, de acuerdo a la escala de la que hemos estado, de la que les mencioné ahorita de la Universidad de Wisconsin. Por otro lado, a nivel de corazón, no tengo experiencia en anormalidades a nivel de corazón, simplemente tengo esta imagen de qué es lo normal, o sea, qué es lo que estaríamos viendo normal, donde particularmente a mí me gusta mucho por el lado derecho del paciente. ¿Qué quiere decir? Que entonces que en esta zona que estoy señalando aquí en rojo, tendríamos la estructura del ventrículo derecho. Esta zona que estoy rayando sería el septo interventricular y esta zona que está aquí abajo, digamos con el número 2, sería el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sería? Esto es lo normal. Ahora, ¿qué sería lo anormal? Pues obviamente cualquier cosa que se nos salga de ahí, estaríamos hablando de anormalidad. Por ejemplo, anormalidad sería encontrar líquido en esta zona, por ejemplo, a nivel de la zona del pericardio. Por ejemplo, líquido también aquí en esta zona, líquido que puede ser purulento, por ejemplo, que encontremos una comunicación interventricular. Es decir, esas pueden llegar a ser las anormalidades. Yo particularmente solamente he visto un solo caso de insuficiencia cardíaca en mi vida, solamente uno, y lamentablemente para ese momento no tenía las herramientas ecográficas que con las que ya hoy cuento. Pero bueno, pero también sabemos que desde la clínica la insuficiencia cardíaca pues cuenta con pulso venoso positivo y en el caso de la presentación de edemas, edemas a nivel abdominal, edemas a nivel de pecho, a nivel de espacio intermandibular, bueno, entre otros sitios. Bueno, entonces siguiendo por el lado derecho, entonces nos desplazamos un par de espacios intercostales hacia caudal, aproximadamente espacio 8, espacio 9, en donde ponemos la sonda entre los espacios intercostales y lo que vamos a ver ahí en esa zona es el lóbulo caudal del pulmón. Pues ahí se está señalando la zona del lóbulo caudal del pulmón. ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene es que baja uno la sonda aproximadamente entre 10, 15 centímetros, pues obviamente va a depender del tamaño del paciente. Y resulta que ya cuando uno comienza a ver ahí, esto es lo que se ve. Entonces aquí ya volteamos la atención hacia este lado. Entonces, la zona del pulmón, la zona del lóbulo caudal del pulmón, digamos entrando y saliendo pues por el ciclo respiratorio, tenemos una parte del hígado y tenemos una parte del omaso. Pues ahí ya empezamos, allá podemos empezar a identificar, por ejemplo, cómo cambia la anatomía, digamos, con solamente bajar un poquito, con solamente dirigir o poner en dirección ventral o hacia ventral un poquito más la zona. Entonces, repito, esta es la zona del pulmón, esta es la zona del hígado y esta es la zona del omaso. Listo. Ok, seguimos avanzando. Y simplemente aquí en la parte derecha, para que digamos, si nos identifiquemos anatómicamente hablando, prácticamente la sonda está entrando por esta zona y lo que está haciendo es atravesando la zona del pulmón, la zona del hígado, hasta llegar a la zona del omaso. Entonces, esta sería la dirección en la que en la que estaríamos ubicando la sonda. Listo. Entonces, vamos hacia el otro lado, hacia el lado derecho. No quiere decir que ese sea el orden que yo hago, simplemente fue más como empezando desde craneal hacia caudal, pero realmente la acomodación la hace cada uno de acuerdo a su, digamos, como a la facilidad, ¿no? Bueno, entonces aquí en esto lo que estamos revisando es lo siguiente. Primero, entonces, aquí es un montaje, tenemos aquí el pulmón, tenemos aquí la estructura del vaso y tenemos aquí la estructura del rumen. Entonces, aquí ya lo que estamos viendo a nivel de la imagen ecográfica, bueno, aquí a nivel topográfico estamos ubicados aproximadamente séptimo, octavo espacio intercostal, más o menos a la altura del tercio medio. Y entonces, desde el punto de vista, perdón, entonces, desde el punto de vista ecográfico, entonces vemos el pulmón ahí que se encuentra entrando y saliendo en su proceso de su ciclo respiratorio normal. Tenemos la estructura del vaso y en este caso encontramos aquí la estructura del rumen. Bueno, aquí seguimos por el lado izquierdo, entonces ya seguimos hacia ventral. Aquí simplemente el número 13 indica la costilla 13 como para más o menos ubicarnos espacialmente, digamos, en la anatomía que tenemos ahí en la vaca. Y esta zona es la zona que vamos a ecografiar. Entonces, zona del retículo rumen. Entonces, en esta zona del retículo rumen, anatómicamente, este es un video que está ahí un poquito compuesto,
Entonces, donde encontramos el retículo, la zona del surco rumino-reticular, ¿no? Que se me fue, la zona del retículo, el surco rumino-reticular y pues la zona del rumen. Entonces, ya entendiendo anatómicamente lo que estamos viendo acá en esta zona, entonces ahora sí viene la estructura ecográfica. Entonces, donde encontramos el retículo, encontramos el omento, y en esa zona del retículo rumen tenemos que dejar quieto el ecógrafo, porque ahí tenemos que ver cómo se contrae el rumen o cómo se contrae el retículo para poder ver cómo se desplaza uno, se desplaza el otro. El punto importante o uno de los puntos desde lo clínico o desde el espacio, desde la clínica como tal, es revisar esta estructura triangular que se forma en el surco rumino reticular, ahí donde lo dejé ubicado en el izquierdo, en la zona izquierda, en la imagen de la izquierda. Y aquí donde en este momento va en el de la derecha, sino que se me saltó y no lo pude seguir revisando. No lo pude detener para dejarlo ahí. Entonces, en este punto, este es el punto importante desde lo clínico, porque ahí es donde empezaremos a encontrar algunos problemas asociados a a la reticulitis traumática, a la reticuloperitonitis. Entonces, ese punto es, lo normal es encontrarlo así como lo están viendo, o sea, como una V o como un triángulo invertido, donde ahí encontramos la vena musculofrénica, encontramos el aumento, digamos que no encontramos nada más, encontramos simplemente, digamos, las vísceras contenidas prácticamente, digamos, bien encerradas, por decirlo de alguna manera, bien delimitadas, prácticamente sería. Entonces, ahora, a veces, y ya nos hemos estado dando cuenta, en un porcentaje muy alto de las oportunidades, el labomazo, sin necesidad de ser patológico, se desplaza un poquito hacia el lado izquierdo. Es un video que en algún momento, fue de mis primeros videos que hice a nivel de ecografía, en donde vemos que el labomazo estaba un poquito desplazado hacia el lado izquierdo y la clínica pues no tenía nada que ver con desplazamiento izquierdo de labomazo. Cuando revisamos el labomazo desde la anatomía, pues claro, el labomazo está inclusive muy en contacto con la línea media o con la línea alba, con la línea más ventral, y en esa línea pues es mucho más fácil que él pueda presentarse algunos puntos, algunos momentos donde se desplaza, donde seguramente esos puntos de desplazamiento tienen que ver con el contenido que tiene, con de pronto contracciones del rumen, de pronto con exceso de llenado, bueno, entre muchas otras posibilidades que podrían llegar a ser. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el abomazo? Ahí, esto es una imagen estática de la estructura del abomazo, en donde en el abomazo lo que encontramos son una zona de pliegues, una zona completamente de pliegues, como lo están viendo ahí, donde se ve contenido. Es decir, ya digamos que esa es una imagen muy característica, una imagen que realmente no se nos parece a ninguna otra, perdón. Una imagen que no se nos parece a ninguna otra, digamos, por lo menos dentro de lo que yo de lo que yo he podido alcanzar a encontrar digamos, pues en la medida que he hecho un poquito más de ecografías. Volvemos a un video del doctor Camilo Cabra, que tiene, donde ha encontrado pues mucho más problemas, donde ustedes alcanzan a encontrar en esta zona, en la zona del triángulo donde les decía, pues zonas de fibrina, zonas con líquido. Entonces ahí es cuando uno comienza a encontrar o cuando uno comienza a diagnosticar de pronto un poquito mejor, o mucho mejor, un poquito no, realmente no, mucho mejor, las reticuloperitonitis traumáticas, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en dirección hacia caudal, y en dirección caudal encontramos la zona del surco ruminal, o en inglés el ruminal group, que es más o menos en la zona de la planicie de Lijar. En esa zona lo que vamos a identificar es esta zona del surco del surco ruminal, perdón, que es prácticamente una separación anatómica que existe entre lo que es los sacos craneales de los sacos ventrales. Ahora, ¿cómo se hace la imagen? Entonces, como se dan cuenta ahí estoy simplemente moviendo el ecógrafo en dirección de craneal a caudal, más o menos ya más cerca hacia el aspecto ventral que hacia el aspecto medio. Y lo que encontramos ecográficamente es una estructura estilo surco, como se dan cuenta ahí. De acuerdo a la literatura, se puede ahí acumular zonas de pus, se pueden acumular detritos, se puede acumular alguna cosa. Particularmente no lo he visto, no sé si de pronto ahora más tarde en la parte de preguntas alguno tiene alguna experiencia a este respecto. Bueno, volvemos al lado derecho.
para revisar la zona de abomaso, duodeno, hígado y vesícula, en donde lo que encontramos, donde lo que hacemos es, simplemente para recordar, el hígado, la zona de la vesícula biliar, toda la zona del abomaso, y esta zona que estoy aquí señalando como con una raya es toda la zona del duodeno. Listo. Y prácticamente desde el punto de vista de la anatomía topográfica, pues prácticamente viene siendo pues, gran parte de esta estructura que estoy señalando acá. Bueno, entonces como ya vimos, tenemos ahí la estructura del abomaso, y ahora entonces revisemos un poquitico cómo se ve a nivel de video. Entonces encontramos ahí, como les dije hace un momento, la zona de los pliegues del abomaso, y donde también se pueden encontrar, dependiendo de cómo esté el ciclo de las ondas peristálticas, podemos encontrar momentos de intestino delgado, principalmente el duodeno ascendente. Y eso es lo que vemos en esa zona. Entonces, ¿qué es lo normal? Encontrar esas asas de intestino delgado. En algunos momentos se desplaza un poquito y se alcanza a ver un poquito casi como un corte longitudinal, tal vez inclusive un poco más bien oblicuo, donde lo que uno pues tiene que revisar es saber cómo está, particularmente, cómo está el peristaltismo. ¿Está avanzando? ¿No está avanzando? ¿Está distendido? ¿No está distendido? ¿Están las paredes gruesas? ¿No están las paredes gruesas? Hay, por ejemplo, edema. Se pueden encontrar edemas en esa zona, principalmente asociados a problemas cardíacos en vacas. Entonces, son cosas, por ejemplo, que para ir revisando. Como les decía hace un momento, eh, es importante conocer lo normal para cuando ya uno encuentra normalidades, pues por lo menos no quedar como tan perdido desde el punto de vista ecográfico. Entonces, como se dan cuenta ahí en este video, aquí estamos viendo asas de intestino delgado en su proceso peristáltico, y de un momento a otro corro seguramente el ecógrafo un poquito más hacia craneal y encuentro ya la estructura del abomaso como tal. Y lo mismo aquí en la zona en la zona del video izquierdo, donde se ven ahí algunas zonas de intestino delgado pegadas prácticamente al abomaso. Listo. Entonces, aquí en esta posición, vamos a mirar un poquito, ahora ya apenas el video, digamos, lo desplace hacia el lado donde estoy poniendo la sonda, la zona del omaso, donde también podemos encontrar zona de duodeno. Entonces, también es hacia ventral en el lado derecho, más o menos octavo, noveno, pero es más que todo más hacia la parte ventral, en donde encontramos también intestino delgado, encontramos zona de duodeno, y de acuerdo a la posición anatómica, pues esta también es la zona del omaso. Listo. Tenemos aquí otra zona dirigiéndome un poco más hacia caudal, una zona más bien cercana hacia la glándula mamaria, un poquitico craneal, como cráneo dorsal a la glándula mamaria, en donde lo que encontraríamos sería intestino delgado. Pero también en este video particularmente, que les voy a mostrar acá, ahí se ven las asas de intestino delgado, se nos pueden ver ahí muy claras, o espero que se vean claras, que realmente la tecnología a veces no nos ayuda tanto. Entonces, donde vean la sonda, donde la tengo bien atrás, inclusive muy cerca a la glándula mamaria, y luego la corro un poquitico hacia craneal y un poquito hacia dorsal, pero luego bajo otra vez y me voy un poquitico más hacia craneal y aparece posteriormente el abomaso. Entonces, insisto, puede ser, o sea, esto también puede ser dado de acuerdo, el animal acabó de comer, no acabó de comer, de pronto el rumen está haciendo una contracción, de pronto el rumen está lleno, de pronto el rumen está desplazando el resto de las vísceras. Entonces, también son cosas como a considerar que particularmente no las tengo, no las sé, no sé qué tanto más podrá, digamos, impactar el rumen en estas zonas. Y otro punto importante desde la anatomía, y quisiera repasarlo un poquitico aprovechando que estamos acá en esta imagen, es la presencia del colon en espiral. Ese colon en espiral está muy pegado a la zona del hígado. Entonces, y lo vamos a encontrar en esta imagen. Estas líneas que se ven aquí en esta vaca son líneas donde están las costillas, simplemente las dibujé con lo único que encontré por ahí en la finca de la universidad, precisamente como para poder contar los espacios intercostales. 12, 11, 10, espacio intercostal 9. Entonces, en ese espacio intercostal 9, lo que hacemos es más o menos entre tercio medio y tercio inferior, lo que hacemos es encontrar la zona de la vesícula. Entonces, en esta zona de la vesícula, pues simplemente es una zona anecogénica,
más bien ovalada, normalmente mantiene llena. Un día practicando precisamente con el colega el doctor Cabra encontramos una vesícula muy pequeña, pero noten cómo en el video de la ecografía comienzan a encontrarse zonas adicionalmente. Aquí está la vesícula, una zona ya del hígado, como vamos a ver mucho mejor aquí, digamos, esta zona puntuda del hígado, esta zona del hígado, encontramos asas de intestino delgado y encontramos el colon en espiral. Entonces miren que en una sola imagen, en una sola zona, en una sola área, podemos encontrar varios punticos. Entonces, primer lado vesícula, hígado, colon en espiral y por último el intestino delgado. ¿Perdón? Listo. En esta imagen, en este video, simplemente es para revisar un poquitico el barrido a nivel de la zona del hígado. Ahí estoy señalando la vena cava caudal, que es una vena que cuando uno la ve realmente lo normal es verla triangular. Vemos en este caso las venas cortas, que ya las vamos a ver un poquito, la vena corta, que la vamos a ver un poquitico más en detalle en las siguientes diapositivas. Y simplemente quiero mostrar cómo, para uno encontrar la vesícula biliar, va uno al espacio intercostal 11, se desplaza uno un poquitico más hacia ventral, y lo que hace uno es oblicuar la sonda. Entonces ya en un momento, ya aquí más adelante con el video, vemos ahí pedazo de intestino delgado, y simplemente quiero que vean el movimiento que hago con la sonda para que aparezca la vesícula biliar. Entonces simplemente es oblicuar la sonda, venía así y oblicuo la sonda en dirección craneal. Y al hacer la oblicuidad de la sonda, mover la sonda de manera oblicua, aparece la zona de la vesícula biliar. Ahora, en este video, quiero por lo menos hacer énfasis en algunos detalles. El primero de ellos, noten cómo por lo menos aquí tenemos la escala la escala de profundidad, en donde ustedes se fijan ahora que salga la vesícula biliar, se van a dar cuenta que estamos hablando de una vesícula biliar realmente muy superficial. Estamos hablando de entre 1.5 y 2 centímetros de profundidad. O sea, realmente la vesícula biliar es muy accesible, realmente está muy cerca. En este lado también encontramos asas de intestino delgado, que si alcanzan a notar, espero que las alcancen a notar, tiene unos bordes a veces como puntudos, como triangulares, tiene muchos bordes. Eso es lo normal, eso hace parte, digamos, de la normalidad. Vemos también pues más colon en espiral que encontramos aquí. Espero que se esté viendo el cursor como lo estoy desarrollando, como lo estoy moviendo. Asas de intestino delgado y zona del hígado y la zona de la vesícula biliar. Ahora, ya para este video se mueve muy rápido. Vamos, mejor lo muestro acá en esta parte. Encontramos a la izquierda la vena cava caudal. Ahí, como les decía hace un momento, es una estructura triangular. Lo normal es que sea triangular. Miren ahí, por lo menos en el aspecto, en el video Doppler, cómo se ve la estructura triangular. ¿Y qué es lo normal encontrar? Que sea una zona, digamos, que no sea, digamos, irregular a nivel de cogenicidad. Aquí en Colombia le decimos que sea parejo y donde se ven pues, los vasos sanguíneos. Cuando revisamos la estructura de los vasos sanguíneos, perdón, antes de eso, simplemente quiero hacer mención a una patología que se puede llegar a presentar. No sé qué tan común será en la zona de Costa Rica o en la zona donde ustedes estén en este momento. Eh, un video también del doctor Camilo Cabra, donde encontramos la vena cava caudal redondeada. Recuerden que les decía hace un momento que lo normal es que sea triangular. Y aquí les quiero mostrar un pequeño caso, un par de videos pequeñitos de donde desde lo clínico, pues muchas veces lo que encontramos es esta epistaxis en estos pacientes sin ningún historial de trauma, sin ningún antecedente de trauma, en donde precisamente fue la forma en como me conocí con el doctor Camilo Cabra en diciembre del 2021, una novilla GIR de altísimo valor genético que empezó con este proceso. El diagnóstico presuntivo en ese momento, pues no se alcanzó a hacer ecografía en ese momento. Se inició tratamiento antibiótico y este video es a los 36 meses, en marzo de este año, con 5 meses de preñez, con 5 meses de gestación, en donde prácticamente pues pues, el diagnóstico ecográfico ayuda mucho y hubiera sido pues también de mucha más ayuda pues en aquel momento. Ahora, sigamos avanzando a nivel de lo que podemos encontrar a nivel de hígado. A nivel de hígado podemos encontrar por los abscesos.
Hay también un video del doctor Cabra, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí en la derecha se alcanza a ver una estructura, digamos, redondeada, un poco irregular dentro de la estructura del hígado. Ahí se alcanza a ver una cogenicidad diferente. Y pues normalmente aquí en esta zona, en lo poco que yo he alcanzado a hacer en mi zona, no, los abscesos hepáticos no son tan comunes. Eh, de pronto en otras zonas seguramente sí. Aquí en esta zona realmente no. Tiene que ver también mucho con el tema de la fermentación, con el tema de los granos, de la alimentación, ¿no? Seguimos avanzando y ya para hacer un poquito de reconocimiento de los vasos sanguíneos dentro de la estructura del hígado. Como vemos, la vena porta tiene unas ramificaciones y ahí lo pongo que por un lado tiene pared y tiene como la estructura, digamos, similar. Al verse las ramificaciones, una estructura similar como si fuera un conejo en la imagen de la derecha. Y en la imagen izquierda lo que vemos es un vaso sanguíneo con pared que está en el aspecto superior, un vaso sanguíneo sin pared. Y aquí tendríamos uno, perdón, este no se ve nada. Pues aquí arriba tenemos uno y aquí abajo tenemos el otro. Entonces, donde son vasos sanguíneos con pared, sin pared, entonces donde tenemos la vena porta, que es la que sí tiene pared, y la vena hepática, que es la que normalmente no nos muestra pared, para seguir viendo dentro de la estructura del hígado. Ahora, ya para empezar ya cerrando, como les habíamos hablado, es una charla de ecografía no reproductiva, entonces otros sitios que no son tórax ni son abdomen, y entonces en este caso, por lo menos una novilla Brahman roja, que atendí hace relativamente poco, en donde ecográficamente, claro, que lo que miramos era prácticamente un absceso, pero ecográficamente se observa el patrón white patchy, en donde pareciera que fueran como las líneas de cometa o las colas de cometa que vemos a nivel del pulmón, donde ahí lo que encontramos es luz, lo que encontramos es gas, aire, y desde el punto de vista pues, terapéutico, ese ya luego tocó hacer algo muy parecido a lo que se hace en los caballos con los lavados articulares. Meter suero por un lado, sacar con un trocar ruminal por otro lado, pero desde el punto de vista ecográfico, pues me generó inclusive mucha confusión en un momento también. Sea el momento de agradecerle al doctor Cabra su apoyo también para el diagnóstico adecuado de la imagen ecográfica. Por otro lado, también aquí en esta zona tenemos una pluviosidad muy alta, tenemos más o menos 3.500 milímetros de lluvias al año, o sea, realmente aquí en esta zona donde yo estoy llueve mucho, la humedad es muy alta, tenemos muchos casos de artritis séptica en terneros, en donde desde el punto de vista ecográfico, pues también podemos identificar en este caso la estructura articular, el espacio articular que hay de la articulación metacarpo-falángica, en donde voy a ampliar un poco más la imagen, en donde ahí se alcanza a ver un líquido ecogénico que se está moviendo dentro de la estructura de la articulación. Asimismo, tenemos acá, esta imagen tal vez se ve un poco mejor, hago un poquitico de aumento de tamaño para poderla ver mejor, donde también pues vemos ahí el líquido ecogénico, digamos, moviéndose por el espacio articular y por la estructura de la cápsula articular. Este ternero, felizmente y gracias a Dios, pudimos tratarlo adecuadamente con perfusión regional. Hicimos perfusión regional con amikacina, antibióticos sistémicos, AINES, y ya pues, salió sin problema de este proceso. También tenemos, y creo que este ya es el último caso que tengo para mostrar, una ternera, una novilla que llegó al establo de un momento a otro con un edema ventral. Realmente, pues uno puede pensar en muchas cosas, abscesos, picaduras de algún tipo de insecto, hernias, hasta rupturas del tendón prepúbico. Y lo mismo, ecográficamente hablando, lo que encontramos es una estructura de edema más subcutáneo, ahí como están viendo la imagen de abajo, y ahí en la imagen que se están viendo en ese momento de la primera ecografía que se hizo. Entonces, una estructura de edema más subcutáneo de EMA en esa zona, que valga, dicho sea de paso, estos edemas muchas veces para este caso, la sospecha más grande fue que había sido generado por una picadura de avispas. Y posteriormente, o sea, empezamos con corticoides, empezamos con analgésicos, y esto terminó abscedándose. Entonces terminó generando un absceso, terminamos
pues terminamos drenando esto y ya esta nubilla ya está completamente normal sin ningún problema. Pero también es bueno hacer la ecografía para poder determinar si de pronto, no, adicionalmente, si adicionalmente al absceso, perdón, si adicionalmente al edema, pues también tenemos de pronto algún daño en pared, algún daño en la víscera, y felizmente ahí no ocurrió nada. Ya para finalizar, les quiero agradecer a todos la invitación, les quiero agradecer también a las personas que siempre han estado conmigo. Espero poder contestar sus preguntas, espero poder cumplir sus expectativas, que esta charla haya cumplido con sus expectativas. Les agradezco mucho la invitación, voy a dejar de compartir y bueno, y cualquier cosa, estamos listos. ¿Qué frecuencia? Hay una pregunta del doctor Fernando Arturo Molina desde Guatemala. Hola amigo Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué frecuencia y ganancia utiliza para la exploración ecográfica externa? ¿Puedes ser más claro a qué te refieres con externa, Fernando, porfa? Si quieres, prende el Gracias, micrófono. Gracias, Felipe, y gracias por tu disertación. Básicamente es qué frecuencia realmente y tipo de ganancia utilizas para hacer las exploraciones, porque no todos los equipos de campo dan para tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál pudiera ser una frecuencia adecuada, intermedia, para poderlo hacer con los equipos que generalmente manejamos a nivel de campo, ¿verdad? Pues normalmente, mira, hay, digamos que la teoría a nivel del tema de frecuencia nos dice que a menor frecuencia, más profundidad. Y ese, digamos, es como el primer principio que yo utilizo. Entonces, si yo quiero ir muy profundo, lo que tengo que buscar es la menor frecuencia, sobre todo cuando estamos hablando de la sonda lineal endocavitaria. Entonces, normalmente, entonces sí tocará mirar con tu ecógrafo cuál es la menor frecuencia, pero normalmente la menor frecuencia en esos ecógrafos es 3.5. Yo normalmente uso en este ecógrafo en el que les mostré la mayoría de las imágenes, déjame, miro un momentico, pero me parece que es 3.7. Dame un momento, reviso una de las imágenes. Sí, voy a volver a compartir. Perdón, voy a volver a compartir. No sé qué es esto. Voy a volver a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viendo ya la presentación, por favor, ¿me confirman? Sí, sí se ve. Listo. Mira, por ejemplo, este video. Mira, por lo menos fue frecuencia 3.9 a 5. O sea, no fue inclusive la menor. Por ejemplo, 3.9 a 5, y la profundidad en este la puse a 13 centímetros para este caso. Pero si te fijas, 13 centímetros ya era mucho. Perfectamente con 6 o 7 centímetros hubiera podido haber visto exactamente lo mismo. Ok, Por ejemplo, perfecto. espérate, miremos de pronto otra. Espérate, a ver si de pronto en el recorte de la imagen, de pronto corté las imágenes. Mira, en esta de hígado, por ejemplo. Mira, frecuencia 3.7 a 4.5 y tengo una profundidad de 17. Ya en esta, claro, la sonda lineal endocavitaria no nos llega hasta tan lejos. Ok, Por lo perfecto, sí, es que y mira, cabalmente esa es una limitante para poderlo hacer dentro de un plano general, ¿verdad? Pero gracias, Felipe, vale, Fernando, un gusto saludarte, amigo. igual, igual. Para medio de contacto de superficie se utiliza alcohol a 70 o gel. ¿Cuál será lo recomendado? Lo recomendado es gel. Más que el gel termina siendo, bueno, también depende de la facilidad que usted tenga, doctor Orellana. Alcohol normalmente isopropílico, que es al 70%, realmente esa es la recomendación técnica, o el gel. ¿Cuál de los dos? La verdad, el que a usted le sirva y el que pueda conseguir más fácil. Realmente yo creo que con los dos es igual. Un día inclusive hice una prueba en campo. Lo que hice fue aplicar gel a la piel directamente del animal y a la sonda perdón, a la piel del animal le apliqué alcohol y a la sonda le puse gel y se vio supremamente bien. Entonces, va a depender de eso. Realmente no tengo más experiencia. Creo que con la que usted consiga le va a ir muy bien. No sé si contesté su pregunta, doctor Orellana. Muchas gracias, quedó claro. Vale, gracias a usted. Oscar Manrique, ese sí está más cerquita.
ha identificado elementos extraños, lazos, bolsas, piedras, plásticos en rumen de bovinos. Sí, hace, inclusive creo que usted también conoció ese caso. Lamentablemente esas imágenes nunca las pude guardar, no pude hacer nada con ellas, pero sí hubo momentos que sí se miraban cositas raras, eh, sobre todo a nivel de la zona del retículo rumen. No sé si el doctor Camilo Cabra quisiera pronto ahondar de pronto en este tema de esta última pregunta del tema de cuerpos extraños. Bueno, me voy a meter aquí un poquitico. Le pido disculpa a todos por meterme ya por sugerencia en este momento del doctor Valencia. Aclarar un poquitico las preguntas. Con respecto a la pregunta del doctor Molina, ¿qué frecuencia y qué ganancia, doctor Molina? Lo invito cordialmente a la charla que vamos a tener en el Congreso Mundial de Pediatría acerca de diagnósticos de enfermedades en vacas adultas, específicamente y en mi caso de vacas de leche Holstein, con la sonda lineal transrectal. A pesar que esas sondas no dan una profundidad, sino aproximadamente de 12 centímetros, para la gran mayoría de patologías comunes en ese tipo de especie, esa profundidad es más que suficiente. La profundidad es una limitante cuando usted va a hablar acerca de la extensión de la patología, pero digamos que en la vida real, práctica, así como yo la considero y como yo la manejo en mi vida real, que yo soy un veterinario de la práctica, yo no soy un veterinario de la academia, con tan solo identificar la patología y juntarlo con la clínica de la vaca, usted va a ser capaz de generar un pronóstico, que es lo que finalmente importa. Entonces, con respecto a la ganancia, las diferentes marcas de ecógrafos tienen diferentes escalas. Usted debe acomodar su ganancia de acuerdo usted debe aumentarla tanto, pero para que no dañe la imagen. ¿Listo? Cuando usted va a ver hígado, usted va a aumentarla al máximo. Nunca va a poder ver la vena cava caudal, a no ser que esté tratando de una vaca Jersey y de tamaño pequeño, porque la cava caudal, como lo mostró el doctor Valencia, está mucho más abajo de los 12 centímetros, entonces la trombosis de la vena cava caudal prácticamente se va a perder, pero usted va a ver el resto de lesiones que están asociadas a la lesión de la vena cava caudal. Con respecto a lo del alcohol, si usted depila, puede tener la opción de utilizar gel. Si usted no depila, debería utilizar alcohol. Definitivamente la recomendación es al 70% de alcohol isopropílico de ese tipo de alcohol porque es el único que no daña la sonda. Debe tener cuidado todos porque los ecógrafos chinos tienen mucho problema al contacto con químicos. Entonces la recomendación en campo para los que utilizamos la sonda lineal rectal para no tener que comprar otro ecógrafo es cubrir con un guante y gel dentro del guante para poder evitar el contacto directo del alcohol con el aparato. Hemos tenido casos de estudiantes que tienen desprendimiento del caucho protector de los cristales por el uso continuo con alcohol, entonces uno no quiere que eso lo vaya a pasar. Con respecto a los cuerpos extraños que pregunta el doctor Manrique, hay un problema con los cuerpos extraños, es que los prestómagos del bovino están llenos de gas. Entonces, como están llenos de gas, mezclado obviamente con contenido alimenticio, se complica la situación porque el gas impide la visualización de ese tipo de elementos, a no ser que estén en el borde. Si están en el borde, puedo llegar yo a verlos. Pero yo la verdad jamás he visto un cuerpo extraño. Estoy hablando de los clásicos de bolsa, manilas, pitas, cosas de esas que se comen las vacas, guantes de palpación. Nunca lo he visto, solamente lo hemos sospechado por la clínica del animal. Bueno, ahí dejo para que si quiere el doctor Valencia siga respondiendo las que van ahí para abajo. Listo, gracias, doctor Cabra. El tema de necesario rasurar o cortar ya creo que quedó dilucidada. El que la vena cava caudal se vea de manera redondeada, ¿en qué caso? En el caso que mostraste se debió a qué. Ah, ok, normalmente esos son abscesos que se forman ahí en zona de pulmón o en zona de rumen o en zona de hígado. En este caso era un problema a nivel pulmonar, en el
caso particular de esa novilla, no caso a nivel pulmonar, la clínica mostraba, tuvimos la posibilidad de poder hacer radiografías donde estaba el pulmón completamente consolidado, había algo de líquido a nivel de pulmones, a nivel de la auscultación pulmonar no se escuchaba absolutamente nada, eran pulmones completamente mudos, y era un animal que tenía inclusive tenía una estenosis nasal completa, un animal que respiraba por boca, no sé cómo logró sobrevivir una semana así durante el tratamiento. Y particularmente, y se ha dicho de paso, que en este caso para poder, digamos, abrir un poquitico el tema de las fosas nasales, para poder, además de hacer lavados nasales, tuvimos que utilizar oximetazolina de uso humano para poder mejorar, digamos, el caso de la ventilación en caso de esta vaca. Doctora Chari, en caso de dislocación de abomazo, sea derecho o izquierdo, normalmente se diagnostica por auscultación de pin metálico. ¿Cómo se observará en el ecógrafo? Realmente es desplazado hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo, discúlpenme. Eh, Sería esa zona. No sé si en esto realmente aquí en mi zona no tenemos ese problema, no, realmente no, nuestra zona no es de ganadería de lechería especializada. Entonces realmente no, en ese sí no tengo experiencia, doctora Granados. Bueno, Santiago García me pregunta, creo que es por privado, me da la impresión. ¿Cuáles son las diferencias entre una ecografía transrectal y una ecografía abdominal en bovinos? Bueno, la ecografía transrectal, usas la sonda lineal endocavitaria, metes la mano por vía rectal o metes o hay algunas sondas, digamos, un poco más largas, como por ejemplo la que usa el doctor Cabra. Digamos, ahí haces la visualización, digamos, más directamente de esos órganos que estás revisando desde ahí. Y la ecografía abdominal simplemente la haces es percutánea, la haces es desde afuera. No veo más preguntas en el chat. Doctor, una pregunta. Sí, Daniel Celedón le habla. Doc, el tema del seteo para la utilización del Doppler. Las velocidades, ¿cómo realmente, cuál sería la recomendación suya para hacer la calibración correcta? no, realmente ahí en eso todavía me hace falta mucho desarrollo. Aquí la verdad, doctor Celedón, me hace falta muchísimo desarrollo en el tema Doppler. Solamente, realmente las uso es más para verificar el tema de si eso no es un vaso sanguíneo. Realmente la uso un poquito más es en el tema de ecografía abdominal en equinos, porque en el equino sí cuando por ejemplo se desplaza el colon, digamos que la ecografía me permite saber si está el vaso sanguíneo. Si veo vaso sanguíneo ahí en la pared del colon, ya sé que está desplazado, pero realmente no tengo desarrollos así, digamos, adicionales a nivel de Doppler, no. Esa es una Y tarea que tengo pendiente. no todos los que tenemos ultrasonografía de Doppler tenemos esa tarea pendiente. Sí, señor, de Doc, acuerdo. y la otra pregunta siguiendo con lo que decía el doctor Molina, eh, con el tema de ganancia, con la ultrasonografía que usted mostró de articulación, eh, al menos mi preocupación sería a la hora de ver ese hallazgo, que realmente tenga yo una mayor ganancia de la cuenta y por eso esté viendo esa supuesta fibrosis o fibrina, perdón. ¿Verdad? O esa zona hiperecogénica, sí, de acuerdo. Ahí puede llegar a haber un margen de error. Si sube mucho la ganancia, dar líquido articular como líquido purulento. Bueno, pero digamos que obviamente Ah, ahí también la clínica apoya mucho el tema, ¿no? Y como vieron en el video, pues el animal tiene una cojera muy marcada, muy notoria, y obviamente la clínica también a la palpación de la zona, el dolor tenía realmente mucho dolor ahí en esa zona. ¿Y Sí, habría alguna recomendación tuya para tratar de evitar en estos casos? Porque en el hígado es muy fácil, ¿no? En el hígado ya uno conoce cuál es la cogeneticidad y es muy fácil
calibrar el equipo con la ganancia en esa parte, ¿verdad? Pero en estos otros tipos de tejidos donde tal vez tenga que jugar más dependiendo el grosor de la cápsula articular o de la piel o de la inflamación que haya, ¿alguna recomendación para que la ganancia no nos vaya a jugar una mala pasada? No. Sí, doctor, ensayo y error. Realmente es practicar mucho en animales sanos. Esa es mi única recomendación al respecto. Hay que practicar mucho en animales sanos, revisar mucho animal sano, sacar el espacio. A veces con las ocupaciones que todos tenemos no es tan fácil, digamos, sacar bueno, voy a sacar toda una tarde, voy a empezar a cografiar terneros. A veces no es tan fácil, pero sí realmente es una tarea que cuando uno quiere empezar a desarrollar digamos, algo como esto, sobre todo en el tema articular, tiene uno que empezar a sacar el tiempo y animal sano y empezar a ver diferencias. Es como la única recomendación. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Lo felicito por la presentación. Muchas gracias, más bien. Gracias, doctor Celedón. Bueno, no sé si hay más preguntas para el doctor Valencia. Ok. Bueno, primero que todo, doctor, muchísimas gracias por la gran charla y la participación. Muy agradecido de parte de la Asociación de Bodiatría de Costa Rica y el Colegio de Médicos Veterinarios. Le agradecemos mucho. Y a todos los participantes que se conectaron el día de hoy, pues les agradecemos estar acá, haber compartido este tiempo y para que estén pendientes para nuestras próximas charlas. Les agradezco mucho y les deseo a todos muy buenas noches. Doctor, Gracias, buenas noches, feliz noche para todos. muchas gracias.